Valorización de inmuebles. Bueno, primero señalar que la valorización de inmuebles es uno de los aspectos más relevantes dentro de la función del corredor, ya que esto va a determinar en definitiva de que podamos concretar mayor cantidad de ventas, en el sentido de que si nosotros logramos encontrar o dar una justificación a un precio acorde a mercado, nos va a permitir lograr llegar mejor a los compradores y poder en definitiva cerrar ventas, porque muchas veces se va a entrampar en la fijación de precio que va a ir generando el propio propietario, lo cual puede estar alejado a un valor comercial real o un valor atractivo para un comprador. Y en ese contexto se va a entregar en este módulo valiosas herramientas para poder valorizar correctamente el inmueble que ustedes vayan desarrollando, llevando una base de datos, que es muy importante, del lugar donde ustedes se vayan desarrollando e ir determinando a cuánto se están vendiendo los inmuebles y a cuántos se han vendido. A ver, un punto que es muy importante es, una cosa es la oferta inmobiliaria, que cualquier persona puede pedir lo que quiera, y otra cosa es la transacción, es decir, que efectivamente se haya cerrado una venta con un valor en particular. Y bueno, eso es un adelanto en definitiva de lo que veremos en este módulo. Eh, si bien hay distintas formas de valorizar, bastante más técnicas, estas herramientas que se van a entregar en este módulo son suficientes para que ustedes puedan justificar un valor de mercado. Bueno, como venía señalando, acá dentro del rol del corredor de propiedades es importante señalar que eh, es su deber determinar un justo precio entre comprador y vendedor. Es decir, tenemos que lograr que tanto el comprador como el vendedor queden satisfechos con el precio. Y aquí vamos a señalar que los valores de mercado, inicialmente tenemos un mínimo valor de mercado y un máximo valor de mercado, y en definitiva, dependiendo quién esté más apurado o más interesado en la propiedad, va a lograr a través de la negociación llegar a un punto más cercano al mayor o más cercano al menor valor de mercado, y la idea es que idealmente lleguemos al medio, pero no quiere decir que un mayor precio o un menor precio vaya a ser malo mientras estemos dentro de rangos de mercado. Como he venido diciendo en los distintos módulos, la competencia es muy fuerte, por ende el conocimiento de este tipo de aspectos nos va a facilitar poder lograr mejor resultado en nuestras ventas. Veamos cómo se fija el precio. Primero que todo, partamos de la base de que nosotros tenemos que valorizar en base al metraje, ¿ya? Sea terreno o sea construcción. Y es muy importante señalar que muchas veces la construcción puede que ni siquiera tenga un valor, ya que si está en mal estado, nos va a generar un costo que en realidad va a ser un coste de demolición, y eso puede ser un punto importante al momento de la negociación. Pero normalmente cuando tengamos construcciones en buen estado que puedan ser útil para un determinado fin, nosotros debiésemos fijar un valor del metro cuadrado del terreno y un valor a la construcción. En Chile normalmente se utiliza la unidad de fomento como la medida para fijar precios de los inmuebles. Señalemos brevemente que la unidad de fomento es una medida de protección contra la inflación. Esta varía diariamente conforme varía el índice de precio al consumidor, y normalmente las propiedades se transan en dicha medida. No obstante, como he venido señalando, todo es negociable. Es decir, uno puede presentar una oferta en unidad de fomento y la persona interesada contraoferte con peso derechamente. Por ende, ahí vamos a tener que tener claridad al momento de recibir ofertas, porque en la práctica yo me he encontrado de que se hace una oferta en peso y después el corredor asume de que en la promesa se tiene que pasar a unidad de fomento, y eso no necesariamente es así. Si no se ha hablado, puede generar un conflicto importante.
vamos a ver qué es el valor de mercado. Bueno, el valor de mercado en definitiva, o cómo se determina el valor de mercado, y es el monto que el mercado está dispuesto a pagar por una propiedad en función a la oferta y la demanda. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos el valor de mercado? Bueno, esto es lo que ya señala previamente, que existe, que no es un precio único ni fijo, sino que es un rango y nosotros tenemos que llegar a él. Volviendo, ¿cómo nosotros determinamos el valor de mercado? Nosotros tenemos que necesariamente, como primer factor, es hacer un análisis comparativo de inmuebles que estén en la oferta inmobiliaria o que se hayan transado con anterioridad con características y ubicación similar. Eso inicialmente nos permite señalar que cuánto vale nuestro inmueble, a cuánto se están transando los inmuebles que están cercanos mío y nos va a dar un margen. Por ejemplo, si se transó una propiedad que está en la avenida y nosotros no estamos en la avenida pero estamos cerca, debiese, claramente no vamos a tener el mismo valor, pero nos da ciertos indicios de más o menos cuánto debiese costar. Claramente hay que castigar por el hecho de no estar en la avenida. ¿De dónde obtenemos esta información? Tenemos páginas web donde hay oferta inmobiliaria, portal inmobiliario, toktok.cl, yapo.cl, y hay un sinnúmero de páginas web, sin perjuicio de que eh, de repente existen informes del conservador de bienes raíces con respecto a la transacción de bienes raíces. No obstante, es importante que ustedes, en la medida que se desenvuelven dentro del rubro del corretaje, vayan generando su base de datos. Es decir, en la medida que ustedes vayan investigando, empiecen a anotar cuánto se están transando las propiedades. Tenemos que tener un conocimiento claro del valor de esto. Hay un factor que es importante a considerar para efectos de determinar cuánto subió un inmueble usado, que es la oferta inmobiliaria nueva. El por qué es porque hay un costo de reposición asociado, es decir, cuánto está costando construir un inmueble de las características similares a las mías el día de hoy. Podemos ver que en la actualidad, estoy hablando del año 2023, existe una inflación con respecto a los materiales, eh, mayor costo de mano de obra, existen leyes que hacen cada vez más costosa el, el desarrollo inmobiliario, por ende empieza a subir el costo del inmueble nuevo y claramente no vamos a fijar el mismo valor del inmueble nuevo porque no somos inmueble nuevo y probablemente no tenemos las mismas características, pero sí nos va a dar un valor que claramente nosotros no podemos superar, pero al cual nosotros podemos castigar 10%, 12%, 15%, dependiendo. Ya nos da un máximo. Como lo que venía señalando, es muy importante ir generando la base de datos. En la medida que ustedes van trabajando y van cerrando negocios, van investigando, generen su base de datos porque les va a permitir ir sabiendo cuánto vale un inmueble en las distintas zonas de su ciudad. Bueno, primer factor de valorización, el que venía señalando, es a cuánto el valor promedio de la transacción o la oferta inmobiliaria de inmuebles de similar ubicación y similar característica. Y otro factor es el factor de rentabilidad. ¿Qué significa esto? Existen inmuebles que se compran para inversión. Puede ser, y acá lo importante es saber el destino de este inmueble, porque tiene rentabilidad distinta si es un inmueble habitacional o si es un inmueble comercial o industrial. El motivo es sencillo, la diferencia radica en el riesgo que existe asociado a estos dos tipos de inmuebles, porque en definitiva el comercio y la industria es más riesgoso que el habitacional. Eh, y por ende, al ser más riesgoso, es más rentable. Bueno, el inmueble habitacional en sí se le exige un rendimiento de entre un 4 y un 6%, siendo un 6% una muy buena rentabilidad y un 4% una rentabilidad decente. En aquel escenario hagamos un pequeño ejercicio. Si el monto de la renta mensual es 500.000 pesos,
al año, esto, los 500.000 pesos, esto es una renta mensual, la multiplicamos por 12, que son los 12 meses del año, y nos va a dar 6 millones de pesos. En consecuencia, nosotros sabemos que el 4% del inmueble serían estos 6 millones de pesos. Por ende, nosotros calculamos, decimos cuánto, si 4% es 6 millones de pesos, cuánto sería nuestro 100%. Y acá nosotros tenemos que hacer ese ejercicio con el 4% y el 6%. En este caso, nuestro valor de mercado oscilará entre 150 millones de pesos, considerando una rentabilidad del 4%, es decir, los 6 millones serían el 4%, por ende el 100% sería los 150 millones y 100 millones de pesos considerando una rentabilidad del 6%. Siendo coherente, es factible hacer una oferta en 125 millones de pesos como un valor promedio. Pero ahí ustedes pueden fijarse de que existen rangos de valor de mercado, al cual nosotros tenemos que ir ajustando y justificando el por qué debiese valer más. Claramente para un comprador no será muy atractivo un activo inmobiliario que renta un 4%, salvo que tenga otro interés. Y es donde ahí nosotros tenemos que ir descubriendo y obteniendo información de la gente interesada de cuál es el fin que tiene la persona interesada para el inmueble. Puede estar, la persona debe estar interesada en la plusvalía, puede haber alguna noticia de que se va a construir un metro, de que se va a armar obras de infraestructura, se va a ensanchar la calle. Eso claramente va a beneficiar el inmueble y poder justificar un precio más elevado. Por ende, bajo esta premisa, sin duda el valor de mercado va a ser distinto para una u otra persona y ahí es donde tenemos que ir moviendo en nuestros rangos. Repasemos. Entonces, primero tendríamos un valor de mercado comparativo en función de la oferta inmobiliaria. En segundo lugar, tendríamos un valor de mercado en base a la rentabilidad. Vimos el primer ejercicio, que es respecto de la rentabilidad de un inmueble habitacional. Y ahora vamos a pasar a ver un inmueble con destino comercial o industrial. En este caso, se le exige un inmueble con destino comercial o industrial entre un 6 y un 11%, siendo un 7% un valor bastante aceptable, bien atractivo, la verdad. La diferencia entre la rentabilidad de habitacional y con un comercial industrial es lo que le venía señalando, el factor de riesgo. Este factor de riesgo, en definitiva, ¿qué es lo que dice? Dice, cuando hay una crisis económica, sin duda va a haber una vacancia más importante de un inmueble comercial o industrial y el inmueble habitacional no. El motivo es porque la gente necesita tener donde vivir, por ende debiese soportar las crisis en estricto rigor y es mucho más sencillo encontrar interesados para habitacional. Bueno, entonces nosotros vamos a tener estas dos alternativas de poder ir viendo cuál es el valor comercial de un inmueble con la oferta comparativa o con la rentabilidad. Y nosotros podemos utilizar estos ambos factores para ir fijando o justificando un valor de mercado. Y también hay otro factor que puede ser corrector o justificativo para acercarnos al mayor valor de mercado y la plusvalía. Puede ser que actualmente exista un desarrollo de obras de infraestructura, de inversión cercano al activo de inmobiliario. Construcción de estaciones de metro, supermercados, mayor desarrollo urbano, centros comerciales. ¿Por qué estas obras generan plusvalía? Es porque ya se empiezan a consolidar los barrios y empiezan a ser más atractivos, tener más servicios, por ende la gente va a tener más interés en vivir ahí. Ahora, siempre se habla de que los inmuebles no bajan su valor o es extraño que bajen su valor o tengan una plusvalía negativa, pero sí van a haber dichos casos cuando estas obras de infraestructura son negativas por generar contaminación de cualquier tipo,
sonora, eh, industrias contaminantes, etcétera, etcétera. Por ende, estas construcciones pueden ser complejas y pueden afectar nuestro valor de mercado. Es decir, nadie va a querer comprar un inmueble al lado de una empresa que genera contaminación. Ahora, ¿cómo nosotros nos aseguramos que no se vaya a construir o cuál es el destino, que podamos nosotros construir algo atractivo? Se lo van a pedir los clientes más profesionales, es el certificado de informaciones previas. Este certificado de informaciones previas está vinculado con el plano regulador comunal y esto nos va a ir señalando qué es lo que se puede construir, cuánto se puede construir, qué es lo que no se puede construir, etcétera, etcétera. Este, este certificado de informaciones previas es determinado por las municipalidades respectivas y en definitiva son planes que empiezan a reglar de cómo van creciendo las ciudades. Por ende, este certificado es muy importante. Volviendo a la plusvalía de manera positiva, alguna noticia en desarrollo de obras de infraestructura futuro sin duda será un factor que permitirá justificar un valor de mercado más cercano al más alto. Bueno, señalar que factores combinados permiten validar el precio. Sin duda, si nosotros señalamos que hay una oferta inmobiliaria que señala que estas propiedades se están vendiendo a este valor y más encima se vendieron, no solamente es oferta, y por otra parte hay una rentabilidad del activo, eh, y que eventualmente se ha desarrollado el sector y además, por ejemplo, existe oferta inmobiliaria nueva que señala que los inmuebles valen un 20 o 15% más que esta oferta, sin duda vamos a tener un precio bastante justificado. Y ese es el fin de la unidad. Para efecto de determinar con claridad este valor de mercado, vamos a hacer un ejercicio para que lo determinen ustedes mismos.